Ejercicio 4.28 de Aslan Kazimali. Para esta ocasión nos encontramos con una armadura sobre la cual se posa una fuerza distribuida que a través de la losa y luego hacia correas se pasa directamente a la armadura. Bien, para esto vamos a usar criterios de metrado de cargas, distribución de cargas y finalmente la distribución de fuerzas internas sobre la armadura. Bien, comencemos. Como podemos observar, los 15 kN por cada metro se posan sobre pequeñas losas a través de toda la armadura, como se puede observar en el gráfico. Bien, se posan en cuadros de 4 metros, 4 metros, 4 metros y 4 metros. Entonces, puntualmente se genera una fuerza de 60 kN para cada uno de las fuerzas puntuales. Y sobre ellas se tiene que contrarrestar con una fuerza hacia arriba, de modo que se genere equilibrio. En cada una de las losas. Bien, los tenemos aquí. Esto porque está aquí. Y eso es todo de momento. Bien, la fuerza o 2 veces la fuerza tiene que contrarrestar 60 kN. Eso me hace pensar que esto tiene que ser 30 kN por este lado y 30 kN por este otro lado. Y 30 kN. Todo esto de aquí se ve reflejado sobre las correas o sobre las vigas de suelo. O sea, hacia acá tiene que haber una fuerza que se cancele con la fuerza que se está postrando sobre la losa. Es decir, hacia abajo va 30 kN. Y por aquí sería 30 kN. Y luego para que se contrarrestre tiene que haber una fuerza puntual, esta vez sobre la armadura, de 30 kN. Pasa lo mismo por acá. Por este lado, para que se contrarreste tiene que haber una fuerza puntual de 60 kN y hacia arriba 60 kN, de tal modo que se mantenga el equilibrio. Por este lado de aquí, una fuerza puntual de 60 kN y más o menos lo mismo por este lado, 60 kN, 60 kN, 60 kN y por aquí lo mismo. 60 kN, 60 kN y lo mismo por este extremo. $30 kN, 30 kN y por acá baja una fuerza de 30 kN. De momento todo entendible. Así es como se van a distribuir las cargas de la fuerza distribuida sobre la armadura. 30, 60, 60, 30. Bien, las fuerzas puntuales se distribuyen en toda la armadura de modo que se hallan las fuerzas internas. De ese modo comenzaremos con el nodo E, luego pasaremos al nodo I y finalmente al nodo D. Trataremos de que en el menor número de pasos hallemos todas las fuerzas internas. Eso es lo primordial que tenemos que hacer al momento de hallar fuerzas internas en una armadura. ¿Qué tenemos que aprovechar también? Que esta armadura es simétrico, es decir, de un lado tiene los mismos que del otro lado.
También tenemos que considerar los apoyos fijos, que también tenemos que considerar que, bueno, si bien es cierto existe un apoyo fijo y un apoyo móvil, no existe una fuerza como tal que sea de tipo horizontal, únicamente hay verticales. Por tanto, por un lado es las fuerzas son las mismas y no varían. Es decir, lo que pasa en un lado va a ser lo mismo que lo que pasa en el otro lado. Sin más dilación y sin explicarme tanto, sin explayarme, porque tal vez estoy confundiendo a alguien, voy a ir paso a paso. Pero de momento quiero que todo quede claro. Si algo no ha quedado claro hasta ahora, pueden retroceder. Bien, tenemos la fuerza E de Y hacia arriba, la fuerza A de Y hacia arriba y la fuerza A de X hacia la horizontal. Entonces lo que vamos a hacer en un inicio es las leyes de la estática. O sea que todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser las mismas que van hacia abajo. Entonces hacemos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Como observamos, solo existe A de X, que su valor de fuerza será 0 kN. Por otro lado, tenemos a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos que A de Y más E de Y menos 30, menos 60, menos 60, menos 60, menos 30 será igual a 0. Entonces tenemos que A de Y más E de Y será igual a 240 kilonewton. En armaduras o en elementos simétricos debemos saber que los apoyos que se encuentran iguales, o sea, A y Y, van a ser exactamente lo mismo. O sea, A de Y será igual a E de Y. Tomando eso en consideración, podemos decir que 2A de Y será igual a 240. Entonces, A de Y es igual a 120 kilonewton. Pero hemos mencionado que E de Y será exactamente lo mismo. Tomen en consideración lo que acabo de afirmar, solo cuando son simétricos. Si no fueran simétricos, esto ya no se cumple. Tendrían que hacer el análisis nodo a nodo o usando momentos, si es necesario. Ahora, como les mencioné, tenemos que ir con el nodo E, nodo I y finalmente con el nodo D. Esos son los pasos que vamos a usar para hallarlos. Tenemos que ser lo más breves, rápidos posible. ¿Por qué estamos comenzando por el nodo E? Debido a que el nodo E tiene solamente 3 incógnitas y lo que se busca es que con el menor número de incógnitas se hallen los elementos. Ahora, lo que vamos a hacer es considerar el ángulo que se genera por este extremo, que le vamos a llamar alfa. Pero alfa es muy conocido, es un triángulo notable. ¿Cómo que un triángulo notable, ingeniero? Es un triángulo notable. Ya verán por qué les digo que es un triángulo notable. Bien, la relación de alfa, si generamos aquí un triangulito, sería 2 metros y 2 metros. O sea, un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Porque es AA y raíz de 2. O sea, la relación es 1 a 1 a raíz de 2. O sea, el ángulo de 45 grados. De esto ya tenemos la primera carga, que es E de Y. E de Y hemos mencionado que es 120 kilonewton. Y sobre este punto hay una fuerza puntual que se genera por la carga distribuida, que es de 30 kilonewton. Correcto. De momento, todo estupendo. Ahora tenemos que adivinar, o mejor dicho, yo creo que es tener criterio.
¿Por qué criterio, ingeniero? ¿Por qué es tan importante el criterio para resolver armaduras? Bien, tenemos que tener criterio porque tenemos que soslayar o extrapolar cuáles son o cómo puede moverse o cómo se distribuyen las cargas internas. Por ejemplo, acá hay 30 kilonewton y acá 120 kilonewton. Entonces tiene que haber una fuerza inferior de tal modo que el nodo E se quede fijo o las fuerzas internas sean cero. Es decir, tiene que haber una fuerza hacia abajo. Voy a hacerlo de otro color. Debe haber una fuerza interna hacia abajo, que la voy a llamar fuerza EI, que vaya hacia abajo. Y como este vector genera un vector horizontal y un vector vertical, tiene que haber una fuerza que contrarreste la fuerza horizontal. ¿De qué modo, ingeniero? O sea que la fuerza DE tiene que entrar al punto. Bien, de momento todo correcto. Pero ¿cuáles son los valores de la horizontal y de la vertical? ¿La va a dejar simplemente ahí? Es muy correcta tu pregunta. No la voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque la fuerza EI se distribuye como el seno de alfa en su vector vertical y EI por el coseno de alfa en su vector horizontal. Ahora sí podemos analizar el punto tanto en el eje Y como en el eje X, sabiendo que la sumatoria de fuerzas tanto en Y como en X tiene que ser 0. ¿Para qué? Para que se mantenga el equilibrio en el punto. Vamos a comenzar por Y. En Y tenemos la fuerza hacia arriba de 120, la fuerza hacia abajo de 30, la fuerza vertical de la distribución de carga multiplicado por el seno. El seno de alfa o el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Y todo esto de aquí será igual a 0. Para evitarme hacer esta ecuación, yo sé que ustedes son lo suficientemente inteligentes para resolverlo. La respuesta de realizar todo este proceso nos va a salir 90 raíz de 2 kilonewton. Entonces ya tenemos el primer valor. Y además, como no nos ha salido negativo, quiere decir que la fuerza era correcta. O sea, la dirección que habíamos asumido es la correcta. O sea que f de I es 90 raíz de 2. ¿Qué hubiera pasado si, o sea, que esto se está moviendo en tracción, ¿no? Cuando sale del punto es tracción, cuando entra es compresión. ¿Qué hubiera pasado si el signo era negativo? Quiere decir que la tracción que habíamos asumido no era la correcta. Realmente la fuerza interna entraba, es decir, se comportaba como un elemento a compresión, pero eso no es el caso. Bien, pasemos a desarrollarlo en su eje X. Lo voy a hacer al lado, ¿ok? La fuerza de va hacia el lado derecho. Miren, para que no se equivoquen, voy a colocar acá una línea, ¿ok? La fuerza de menos la fuerza EI por el coseno de alfa, que es 1 sobre raíz de 2, va a ser igual a 0. ¿Que esas son las únicas fuerzas que actúan? Sí, son las únicas fuerzas que actúan, no hay más. Pero tú ya sabes cuánto vale EI, ¿no? O no la ves todavía. EI lo acabamos de hallar, es 90 raíz de 2.
multiplicado por 1 sobre raíz de 2. Y todo esto igual a 0. Simplificamos por aquí y vamos a tener que la fuerza de E es igual a 90 kilonewton. O sea que la fuerza compresión que habíamos asumido para esta fuerza interna sí es correcta. Para no equivocarnos o para que lo vean más claro más adelante, porque sí, vamos a usar esta armadura que ustedes ven por aquí. No lo he dibujado porque se ve bonito o como saluda la bandera. No, no, no. Lo he dibujado porque lo vamos a usar. La fuerza E, como pueden observar, es atracción, o sea que sale del nodo. Y por este lado también sale del nodo. ¿Para qué? Para que se genere estabilidad estática. O sea que esto de aquí vale 90 raíz de 2 kilonewton. Recuerden que es kilonewton. Yo no lo voy a poner por falta de espacio. La fuerza de E se genera como un elemento a compresión y entra al nodo. Por este lado también entra al nodo. Y tiene un valor numérico de 90 kilonewton. De momento ya nos está quedando bien bonito nuestro elemento. Pero yo les había mencionado una cosa. ¿Qué les había mencionado? A ver si alguien lo recuerda. Que esto es simétrico. Exacto, que esto es simétrico. ¿Y qué quiere decir que sea simétrico? O sea, que se ve bonito y nada más, ingeniero. No, no, no. Cuando yo te dije que es simétrico, es porque las fuerzas que se están generando aquí van a ser exactamente las mismas fuerzas que se están generando por aquí. O sea que aquí también entra compresión, sale a compresión, la tracción también sale y también sale. ¿Correcto? Correcto. ¿Y tengo que volverlo a hallar? No lo tienes que volver a hallar. ¿Por qué? Porque eso va a ser exactamente lo mismo. Y si no, pueden hallarlo. Para que esto quede bonito y igual, parejito, voy a borrar el kilonewton. Te voy a dejar de tarea para que compruebes que va a salir exactamente lo mismo. Bien, ya hemos hallado el nodo E. Nosotros habíamos mencionado que el siguiente punto que íbamos a hallar es el nodo I. Entonces vamos con el nodo I. De antemano ya sabemos que en el nodo I existe una fuerza que está saliendo de... a ver, voy a cambiar el color para no equivocarnos. De 90 raíz de 2 kilonewton. Bien, aquí nuevamente vamos a usar el criterio. ¿Cuáles van a ser o cómo se van a comportar las fuerzas internas que va a generar ID y IH? Bien, de antemano yo sé que para que contrarresten este elemento de aquí, tiene que salir de por... O sea, ID tiene que salir para contrarrestar las fuerzas que genere hacia acá y hacia acá. ¿Sí o no? Bien, ese va a ser el primer criterio. Puede que me esté equivocando, ¿eh? Puede que mi criterio no sea el correcto. Pero eso ya nos va a ayudar los signos que vamos a hallar. Si sale positivo, quiere decir que iba bien. Si sale negativo, es decir, no iba bien. Tenemos que hacer un par de mejoras. De momento, correcto, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a hacer la distribución de cargas. Hacia arriba, ¿algo falta? Claro que falta algo. ¿Qué falta? Que tomen en cuenta el ángulo. El ángulo es alfa por este lado y alfa por este lado, que si lo quieren ver de otro modo es 45 y 45.
Entonces, la fuerza con la cual se va a distribuir 90 raíz de 2, tanto en su eje horizontal como en su eje vertical, va a ser 90 kilonewton por este lado y 90 kilonewton por este otro lado. Bien, ahora, ¿cómo se va a distribuir la fuerza ID? ¿Cómo creen ustedes que se va a distribuir la fuerza ID? Hacia arriba, por el seno de alfa, y hacia un lado, por el coseno de alfa. Ya les he mencionado cuánto es alfa. Alfa es 45 grados, es un triángulo notable. Ustedes pueden colocarlo como no. En mi caso no quiero colocarlo, pero ustedes sí pueden hacerlo. Comencemos con el eje que tenga menos incógnitas. En este caso es el eje Y. Comenzamos de ese modo con Y. Podemos observar que existe la fuerza ID multiplicado por el seno de alfa o seno de 45. El seno de 45 es 1 sobre raíz de 2 más 90. Todo esto igual a 0. Podemos observar que la fuerza ID será igual a menos 90 kilonewton. Nos salió negativo, ingeniero. ¿Es el fin del mundo? No es el fin del mundo. Yo había asumido de que el vector ID iba a salir a tracción. Pero ¿qué nos dice el símbolo? Que esto realmente está a compresión. Es decir, entra al nudo. Ahora vamos a ver cómo se comporta IH para ver si todo va bien o tenemos que hacer un par de mejoras, ¿ok? Bien, sería fuerza IH menos la fuerza ID por el coseno de alfa. A ver, voy a mover esto a un lado. Por el coseno de alfa más 90 igual a algo falta aquí, ¿no? Sí, acá falta raíz de 2. Correcto. Raíz de 2. Falta ahí raíz de 2. Bien, de momento todo va bien. Entonces hallemos la fuerza IH. Ya no hay más fuerzas por acá. Menos por menos 90 raíz de 2 multiplicado por el coseno de alfa. El coseno de alfa es 1 sobre raíz de 2 más 90 y todo esto igual a 0. Menos por menos es más. Raíz de 2 con raíz de 2 se van a ir. Entonces la fuerza IH va a ser más 90 igual a 0. Entonces la fuerza IH será igual a menos 180 kilonewton. Yo había considerado de que esto iba a compresión, pero el símbolo, como les he indicado, me dice la ubicación o la dirección correcta de este vector. Entonces, tengo que decir que esto es atracción. Vamos a representarlo en nuestra armadura. La fuerza ID es a compresión y su valor es 90 raíz de 2. O sea que esto entra hacia el nudo con una fuerza de 90 raíz de 2. Por otro lado, en IDH sale con un valor de 180. Nosotros habíamos asumido, si no mal recuerdan, como compresión. Lo pueden observar por acá, pero no es correcto. El símbolo nos ha dicho que esto sale. 90 raíz de 2, 180
180. Bien, de momento todo es correcto. Ir hacia el eje D o al punto D. Para tu gracia, aquí ya lo tengo graficado. ¿Aquí hay fuerzas conocidas? Claro que hay fuerzas conocidas. Tenemos 90 raíz de 2, que ahora sí sabemos que entra a compresión. Voy a cambiar de color, porque en nodos yo estoy usando el color rojo. Y por tema de uniformidad voy a conservarlo. Es 90 raíz de 2. En la parte superior entra como 90. Y nada más. Y por la... no, perdón. Y acá nos falta una fuerza más, que es la fuerza que genera la carga distribuida. ¿Y cuánto es? 60 kilonewton, correcto. Ahora sí, ya casi está completo. ¿Qué tenemos que asumir ya como último paso? ¿Cómo van a entrar y cómo van a salir los elementos de la carga DC y DH? Un vector de 90 kilonewton. Entonces tiene que sí o sí haber un vector que vaya hacia abajo, que sea como mínimo de 30 kilonewton, de tal modo de que contrarreste y la fuerza sea cero en el eje Y. Pero va a generar eso una fuerza horizontal, que va a ser de 30 kilonewton, que va a tener que ser contrarrestada por este extremo, sin irme tanto de olla. Bien. Aquí se está generando una fuerza DH. Y por este otro lado se está generando una fuerza DC. La fuerza DH va a tener un ángulo de alfa. Va a tener una fuerza DH multiplicado por el seno de alfa, que alfa es 45. Y por este otro lado tengo la fuerza DH por el coseno de alfa. ¿Correcto? Bien. Por este otro extremo tenemos a 90. Y por este otro extremo tenemos a 90. Ya tenemos absolutamente todo. Y aunque ustedes no lo crean, este problema ya está hecho. Lo verán a continuación. Vamos a ir en Y. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, tenemos a ver, en Y tenemos a menos 60 que va hacia abajo, que es la fuerza puntual generada por la carga distribuida, más 90 menos la fuerza DH multiplicado por el seno de alfa, que es 1 sobre raíz de 2 igual a 0. De momento todo correcto, todo genial. La fuerza DH va a ser multiplicado por 1 sobre raíz de 2 igual a 0. La fuerza DH será igual a 30 por raíz de 2. De momento está quedando absolutamente claro. Está teniendo coherencia, es decir, la fuerza de H nos ha salido positivo y sale con un valor de 30 raíz de 2, es decir, que la tracción que hemos considerado en un inicio, porque sale del nodo, es la correcta. Ahora veamos si en X se cumple ello. En X tenemos que la fuerza DC menos la fuerza DH multiplicado por el coseno de alfa menos 90 será igual a 0. La fuerza DC menos 30 raíz de 2
multiplicado por 1 sobre raíz de 2 menos 90 será igual a 0. Tenemos que la fuerza de C menos 30 menos 90 será igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza de C será igual a 120 kilonewton. Y está entrando hacia el nodo. Entonces, ¿cómo se llama esa fuerza? Compresión. Correcto, compresión. A ver, a manera de mnemotecnia, ¿ya? Cuando sale del nudo, extracción. Cuando entra el nudo, compresión. Así repítanlo. Voy a subir y voy a repetir exactamente lo mismo hasta que ustedes se lo graben. Cuando sale del nudo, tracción. Cuando entra, compresión. Ahora voy a colocar los puntos que hemos hallado. Continuemos con lo que habíamos mencionado. Al nodo D entra una fuerza de compresión de 180 kN. Y al nodo C exactamente lo mismo, 180 kN. Por este otro lado, la fuerza HD o DH, hay una fuerza de tracción de 30 raíz de 2. 30 raíz de 2. Y ya lo tenemos hecho. ¿Cómo que ya lo tenemos hecho, ingeniero? Ya lo tenemos hecho. Porque les había mencionado que por este extremo tiene que haber fuerzas que contrarresten, ¿no? Entonces esto vale 180 kN. Por este otro lado se comporta similar al otro lado y la fuerza es atracción y vale 30 raíz de 2. Entonces, por este otro extremo tiene que haber una fuerza de 180 y 180. Y para que contrarreste a este vector, tiene que haber una fuerza que entre a compresión, que salga por este lado y que salga por aquí y que salga por aquí de 30 raíz de 2. 30 raíz de 2. Bien, ahí ya tendríamos todos los elementos hallados. Les voy a dejar la tarea de que ustedes pongan lo siguiente. Cuando entra el nudo, lo colocan como tracción. Cuando entra el nudo, como compresión. Y cuando sale el nudo, tracción. Así quiero que hagan con cada uno de los elementos, ¿ok? C de compresión, T de tracción. Bien, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Si quieren mis redes, las puedo dejar. Las voy a dejar en este comentario, en el comentario fijado. Y les deseo buena suerte con su vida profesional. Y recuerden, no es el cómo se hace, es el por qué se hace.